Buen día. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar nuestro procedimiento de acciones correctivas, preventivas y servicios no conformes. El contenido de esta presentación se basa prácticamente en 3 puntos que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. Algunas definiciones que es importante siempre conocer, qué dicen las normas aplicables con respecto al tema de no conformidades y acciones correctivas y servicios no conformes, y cómo cumplimos estos requisitos que se encuentran declarados e implementados en un procedimiento interno que la organización ha definido. ¿Qué nos dice la norma? ISO 9001, ISO 14001 y OSA 18001. ¿no? La 9001 y la 14001 tienen el mismo estándar, el mismo estándar estandarizado por la organización, o sea, por ISO en este caso. Nos dice que debemos determinar las no conformidades y acciones correctivas encontradas durante el desarrollo de las actividades o de los procesos, ¿no? Entonces, al encontrar una no conformidad, nosotros debemos de establecer un mecanismo para determinar las causas que generaron esa no conformidad y establecer acciones correctivas para evitar su recurrencia. Lo mismo nos dice en la norma OSAS 18001 con respecto a no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. La naturaleza de las normas está enfocada básicamente a determinar algún tipo de no conformidad y establecer o determinar las causas y establecer planes de acción o acciones correctivas para evitar su recurrencia, ¿no? Básicamente ese es el enfoque general que nos dan las normas con respecto a lo que es acciones no conformidades, acciones correctivas y servicios no conformes. Algunas definiciones. Corrección. ¿Qué quiere decir corrección? La norma lo define un conjunto de actividades realizadas para eliminar o subsanar lo que no ha salido bien, una no conformidad. La norma define corrección como acción tomada para eliminar una no conformidad. O sea, es la acción inmediata que se tiene que realizar para levantar esa no conformidad. La acción correctiva ya acabaría en conjunto de actividades emprendidas para eliminar la causa, ¿no? Entonces acá debemos realizar un análisis de causa raíz y establecer acciones correctivas para eliminar esa causa, ¿no? Y evitar así algún tipo de recurrencia. Preventiva está asociado a eliminar la causa de una no conformidad potencial, ¿no? O sea que en el futuro puede volverse una no conformidad real. Entonces debemos tomar acciones antes de que eso se materialice. Una no conformidad es un incumplimiento a los requisitos establecidos por la organización, por la norma, por ámbitos legales, contractuales y los requisitos propiamente del sistema integrado de gestión. Entonces, si incumplimos algún tipo de requisito que la organización ha definido o que las normas están declaradas en las normas, entonces podemos decir que es una no conformidad. Y un servicio no conforme está asociado al incumplimiento del requisito del cliente. El cliente nos da una serie de requisitos y nosotros incumplimos esos requisitos o no podemos satisfacer las necesidades del cliente en base a los requisitos que se ha establecido, podemos declararlo como una no conformidad, ¿no? Eso nos lleva a realizar un análisis de causa y determinar acciones correctivas. Cierre de hallazgo. Se determina un cierre de hallazgo cuando las acciones correctivas preventivas asociadas hayan sido implementadas, ¿no? En base a lo que se ha implementado, a lo que la acción correctiva amerita, se tiene que implementar y verificar que esté ejecutándose y que haya sido eficaz. Por eso la siguiente
definición es la medición de eficacia, ¿no? Entonces ahí nosotros validamos que las acciones correctivas, preventivas, que hayan eliminado, primero aseguramos que haya eliminado la causa, que el problema no se repite, ¿no? Responsabilidades con respecto al procedimiento que nosotros manejamos o tenemos definidos. El enlace SIG o el enlace coaction, ¿no? Esa es la persona involucrada con el problema o oportunidad de mejora reportada, ¿no? Y posteriormente ingresa las acciones inmediatas al sistema. Entonces es la persona que la organización o el proceso ha definido para interactuar con el sistema, en este caso es el coaction, para darle cierre y seguimiento a sus hallazgos o no conformidades. Después tenemos los coordinadores QSMS, que se encarga básicamente de asesorar a los responsables de cada respecto a las acciones correctivas y darle solución en los eventos reportados que se encuentran registrados en el sistema, ¿no? Evaluar el análisis causa-raíz. Nosotros lo que hacemos es, una vez que el proceso ha determinado cuál es la causa del problema, nosotros evaluamos y damos algunas recomendaciones. Realizamos el seguimiento, el cumplimiento de los tiempos declarados para el cierre de las no conformidades o hallazgos, y también emitimos algunos reportes donde podemos verificar cuál es el estatus de cada hallazgo o no conformidad. Y el responsable directo de cerrar cada hallazgo o no conformidad es el dueño del proceso. Entonces el dueño del proceso es el responsable de realizar el análisis, de controlar que los eventos estén cerrados oportunamente, que se implementen las acciones de mitigación o acciones correctivas en su proceso de acuerdo a los hallazgos o no conformidades detectadas. Entonces el dueño del proceso es responsable de velar o de hacer seguimiento que todo el proceso de cierre de las no conformidades o hallazgos sean efectivas. Vamos a revisar un poco el sistema de información coaction, es que la herramienta que utilizamos para el seguimiento, el cierre de los hallazgos o no conformidades. Esta ventana ya ustedes lo conocen porque interactúan diariamente con el sistema. Nosotros vamos a declarar todos los hallazgos no conformidades dependiendo el ingreso, puede ser producto de una auditoría, de un servicio no conforme o de algún tipo de inspección, ¿no? Entonces para eso entramos a un proceso de solución o resolución del hallazgo no conformidad, y todo eso se refleja pues en un informe y también por correo electrónico que es enviado a cada uno de los responsables de los procesos. El proceso de resolución y análisis de eventos debe ser ejecutada por cada enlace SIG. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, la responsabilidad directa recae en el dueño del proceso. Este es el proceso o las actividades que realizamos al momento de darle la resolución. Tenemos un problema, se hace la corrección o acción inmediata, la que mencioné inicialmente. Eso lo hace el enlace SIG o el enlace del coaction. Hace su análisis de causa raíz, ¿no? Y determina las acciones correctivas o permanentes. Después nosotros, como área de SIG, lo que hacemos es evaluamos el reporte y podemos autorizar o rechazar el reporte, y posteriormente a eso, en caso sea autorizado, damos cierre, verificación y control, ¿no? Mediante la medición de eficacia. Entonces todo este es el proceso al momento que nosotros realizamos la resolución de algún tipo de hallazgo o no conformidad. Todo esto también es informado, el sistema nos permite informar en cada etapa del proceso mediante correos electrónicos
para que uno pueda identificar en qué etapa del proceso se encuentra. Esta es la pantalla principal donde nosotros debemos declarar o hacer todo el proceso de resolución del hallazgo. Entonces tenemos, en esta pantalla vamos a ver el código, la descripción y las partes, los responsables, el grupo y la fecha en que ha sido registrado el hallazgo o la no conformidad. Para el tema del tratamiento del hallazgo, el tiempo que nosotros vamos a dar para el cierre propiamente, para una corrección le hemos definido 7 días. 7 días para realizar la corrección del problema. Y análisis de causa raíz, acciones correctivas, son 3 días. Entonces tenemos un total de 10 días que nos pueden permitir realizar un cierre efectivo del hallazgo. Lógicamente que esto va a implicar, si el análisis de causa raíz tiene como plan de acción algún tipo de recursos o asociado a un proceso que puede demorar o puede generar un tiempo, se declara el tiempo durante el tiempo que va a durar o que va a demorar en cerrar este hallazgo, este problema, ¿no? Entonces ese reporte va a mantenerse abierto hasta que se cierre completamente. Pero la solución del problema, ¿qué es lo que se va a hacer? Debemos contemplar siempre los 10 días. Estas son la clasificación de hallazgos que nosotros hemos definido. Una no conformidad, que necesita, qué acción a tomar necesita, una corrección, análisis de causa raíz y acciones correctivas, que es producto del análisis, ¿no? Una no conformidad menor, también las mismas acciones a tomar que una no conformidad menor, una observación, corrección y acciones correctivas, dependiendo del tipo de reporte o problema, y una oportunidad de mejora, lo que el proceso evalúe, siempre justificando del por qué no aplicaría en caso se hace. Acá vamos a revisar qué es lo que necesitamos ingresar en la pestaña corrección, describir básicamente y adjuntar documentos de evidencia. El análisis de causa raíz, la herramienta que nosotros utilizamos es el análisis de los 5 porqués. Lo vamos a ver más adelante, que consiste de una forma rápida. La acción permanente, que está asociada a la causa raíz, ¿no? que es lo que se va a realizar. Autorización, como les mencioné, esto lo realiza el área del SIG, dependiendo de la evaluación o análisis que realiza en base a las acciones que ha tomado el proceso, y también el cierre, ¿no? Acá se realiza el cierre y la medición de eficacia de la acción correctiva tomada. En la pestaña documentos, ahí se tiene que evidenciar todos los registros, documentos que evidencien el cierre de ese hallazgo o ese problema. Y unas columnas personalizadas que usualmente no son utilizadas. Ahora vamos a ver un tema muy importante en el cual todos debemos conocer cómo nosotros realizamos el análisis de causa raíz, que está enfocado a un problema detectado, ¿no? Dentro de un problema detectado que ha generado una serie de consecuencias o efectos, entonces eso nos conlleva a realizar una serie de análisis para determinar cuáles han sido las causas que ha generado ese problema y por ende algunas consecuencias. Entonces, al determinar las causas, vamos a implementar acciones correctivas para evitar su recurrencia. La finalidad es evitar recurrencia y que generen algún tipo de impacto a la organización o al proceso, y puede tener algunas consecuencias incluso hasta críticas. Es muy importante tener claro que al hacer este análisis de causa raíz debemos sustentar las verdaderas causas, no enfocarnos en justificaciones. Hemos tenido muchos casos
que cuando se presenta algún tipo de problema, el proceso al momento de evaluarlas presenta puras justificaciones. Entonces no debemos caer en ese error, para que así podamos determinar una causa que sea verdadera y podamos mitigarla o tomar acciones que eviten algún tipo de recurrencia, algún tipo de impacto crítico a los procesos o a la organización. ¿Por qué es necesario determinar una causa? Como les mencioné anteriormente, es evitar algún tipo de recurrencia y que impacten directamente de forma negativa al servicio que proporcionamos y puedan generar algún tipo de impacto incluso internamente o externamente. Lo que primero debemos hacer es determinar qué incidencias necesitan análisis de causa. Ya lo hemos visto anteriormente, son unas no conformidades. Entonces determinemos, analicemos el problema inicialmente en base a lo detectado. Se crea un equipo de trabajo para preparar el análisis. El dueño del proceso está en la facultad de generar un equipo de trabajo, revisar quiénes son los involucrados en el problema y en base a eso establecer el análisis para determinar cuáles son las causas posibles que han generado ese problema. Se obtiene la información, ¿no?, en base a registros, datos, evidencias objetivas, o de repente tienen información histórica también que sea útil para el momento de realizar ese análisis. Y después aplicamos la herramienta, ¿no? Hay un sinnúmero de herramientas que se puede aplicar para determinar un análisis de causas. Nosotros vamos a utilizar el análisis de los 5 porque es una herramienta muy sencilla. No queremos complicarnos con el análisis, pero sin embargo cada proceso está en la facultad de usar su herramienta que ellos crean conveniente y pueden desarrollarlo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos la herramienta de 5 porqués, ¿no? Y como les mencioné inicialmente, tratamos de llegar a la causa raíz del problema, no hacer curaciones leves y que en algún momento nos va a generar de repente hasta incrementar o implementar algún tipo de recurso adicional, y eso es lo que no queremos. El análisis de los 5 porqués es una forma sencilla de empezar a encontrar las causas superficiales del problema hasta que finalmente podemos llegar a la causa raíz o la causa real. Este es un ejemplo que nosotros hemos desarrollado. Por ejemplo, el problema es mi auto no arranca. Entonces la herramienta o la metodología consiste en comenzar a preguntarnos el por qué, ¿no?, hasta llegar a la verdadera causa raíz. Por ejemplo, dice, ¿por qué no arranca el auto? Porque la batería está totalmente descargada, ¿no? Entonces nos preguntamos nuevamente por qué. ¿Por qué la batería está totalmente descargada? Porque el alternador no funciona. Y nuevamente nos hacemos la misma pregunta. ¿Y por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la faja. ¿Y por qué se rompió la faja? Porque el alternador y la faja están fuera de su tiempo útil de vida y no fueron reemplazados. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y por qué no fueron reemplazados? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entonces, ¿cuál es la verdadera causa raíz? No estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entonces, en base a esa causa raíz detectada, nosotros es la que tenemos que definir acciones correctivas, ¿no? Entonces, las acciones correctivas, en este caso, podría ser, por ejemplo, establecer un cronograma de mantenimiento del vehículo, ¿no?, de acuerdo a lo establecido por el fabricante, ¿no? Entonces, y en base a eso podemos ir implementando acciones correctivas con la finalidad de evitar nuevamente que se repita este tipo de problemas. Otro ejemplo es tasa de desecho de 30% por soldadura deficiente en la sección S1.
La causa, soldador incompetente. ¿Ustedes creen que esa sea la causa? No, es una respuesta típica que usualmente encontramos al momento de realizar análisis de causa-raíz, ¿no? Usualmente ven el problema, lo enfocan en el recurso cuando no es tan real. Entonces comenzamos a realizar el análisis y entonces dicen soldador incompetente. Entonces, ¿cuál es la solución? Despiden al soldador o le dan una capacitación, ¿no? Entonces esa no es la causa real del problema. Entonces vamos a realizar el análisis de los 5 porqués. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es incompetente? ¿Por qué? Porque no ha sido formado adecuadamente. ¿Y por qué no ha sido formado adecuadamente? No ha sido incluido en el programa de formación. ¿Y por qué no ha sido incluido en el programa de formación? El supervisor no lo ha incluido. ¿Y por qué el supervisor no lo ha incluido? No realizó la evaluación de la competencia del soldador. ¿Y por qué no había evaluado la competencia del soldador? Porque no había entendido ese requisito del sistema de gestión. Entonces esa es la verdadera causa. Entonces, como ustedes pueden ver, inicialmente, ¿cuál era el problema? El soldador. Además, hasta lo podían despedir, todo, cuando el problema no es el soldador, va más allá de eso. Incluso acá ya va hasta el supervisor en este caso, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos comenzar a analizar y determinar la verdadera causa raíz para realizar los planes o las acciones correctivas que puedan evitar la recurrencia. Porque si no atacamos la causa raíz verdadera, el problema se puede seguir presentando y puede ser, como les dije anteriormente, hasta más crítico. Eso es todo. Muchas gracias.